Hermanos, un gusto de saludarles nuevamente. Agradecido al Señor que una vez más podemos reunirnos aquí de manera presencial junto a nuestros hermanos de acá de nuestra iglesia en Coquimbo. Bueno, recordar las actividades que nosotros estamos realizando acá. No olvidemos que solamente la única actividad presencial que tenemos es el culto solemne de las 5 de la tarde. Las demás actividades son todas a través de la plataforma Zoom, ¿verdad? Transmitidas también por Facebook y grabadas en YouTube para los hermanos que quieran acceder posteriormente a los cultos, los estudios, las predicaciones. Durante la semana, el día miércoles se está reuniendo la Sociedad Femenina a las 5 de la tarde. El día jueves tenemos nuestro culto de oración, testimonio, estudio bíblico a las 7. Y el día sábado se está reuniendo en las sociedades, tanto la sociedad de jóvenes como la sociedad de caballeros, a las 5 de la tarde. ¿Ya? Así que esos serían los avisos por el momento. Bien, voy a pedirles que busquen nuevamente en la palabra del Señor, en Génesis capítulo 12, para dar lectura a los versículos 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Voy a pedir que puestos de pie, escuchen la lectura de estos dos versículos. Dice así la palabra del Señor. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más acudimos a ti, Señor, para rogar que seas tú quien dirija, Señor, la meditación y la predicación de tu palabra. Nosotros solamente somos instrumento en tus manos, Señor, llenos de imperfecciones. Somos tus hijos e hijas, Señor, que estamos aquí dispuestos a oír el mensaje de tu palabra y atesorarlo, Señor, en nuestro corazón. Necesitamos tanto de ti, Señor. Necesitamos esa fortaleza que tú nos das por medio de tu palabra, ese alimento espiritual indispensable para nuestra vida, Señor. Te ruego, Padre bendito, que tú llenes nuestra vida en este momento, que este sea un culto, Señor, en el cual podamos fortalecernos a través de tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos das la posibilidad de estar reunidos junto a nuestros hermanos. Quiero rogarte que nos des la bendición de poder estar atentos a tu palabra, que ninguna distracción, Señor, pueda apartarnos, Señor, de la meditación de ella. De tal modo, Padre bendito, que tu palabra pueda quedar grabada en lo más profundo de nuestro ser y que nos acompañe, Señor, no solo por 1 o 2 días, sino el resto de nuestras vidas, Señor, que tu palabra sea nuestra meditación de día, de tarde y de noche, Señor. Padre Celestial, te agradecemos y te pedimos todo esto en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Abraham fue llamado amigo de Dios. Un gran nombre, ¿verdad? Que Dios puede poner a una de sus criaturas, a una criatura suya. Y cuando hablamos de amistad, podemos decir que la amistad es una relación de afecto entre personas, ¿verdad? Y que esta relación de afecto se fortalece, en primer lugar, en el amor y en segundo lugar, en la confianza. Dos cosas importantes para sostener una amistad, ¿no es cierto?, en el tiempo. Pero también esta amistad debería, en cierto modo, reflejar un poco también esta amistad que se produjo entre Dios y Abraham. Dios llamó a Abraham amigo, ¿no es cierto?, amigo de Dios. ¿Y por qué? Porque Abraham fue un hombre que amó a Dios, y de verdad, fue un hombre que sinceramente amó al Señor de todo su corazón, y que puso su confianza plena en Dios.
Y eso salta a la vista, ¿verdad? En la historia que nos relata la Biblia acerca de la vida de este patriarca. Cómo él puso toda su confianza en las manos del Señor. Y como leímos recién, este versículo 1 y 2, donde el Señor le dice a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela, ¿verdad? ¿A dónde? A un lugar que Abraham no conocía en primer lugar, a un lugar desconocido para él. Y Abraham sale de una ciudad llamada Ur, aproximadamente entre los años 1900 y 2000 antes de Cristo. Imagínense ustedes. Estamos hablando de alrededor de 4000 años de antigüedad que Abraham sale de esta ciudad en un periodo en el cual esta importante ciudad ofrecía seguridad y bienes materiales. Fíjense que Ur fue fundada por allá por el año 4000 antes de Cristo. Vale decir que casi 2000 años después, Abraham nace en ese lugar y sale de ese lugar para ir a la tierra prometida que Dios le había dado. Pero cuando Abraham sale de Ur, Ur estaba viviendo una época, ¿verdad?, de prosperidad. Era una ciudad muy importante en esa época. Por lo tanto, cuando Abraham sale de Ur, no solo deja su tierra, deja su parentela, sino que también deja esa seguridad y tal vez la comodidad de estar viviendo en un lugar donde había acceso a todo lo que se necesitaba y a los bienes materiales. Por lo tanto, podemos decir con creces de que Abraham depositó su confianza en el Señor. Y por eso que fue llamado amigo de Dios, porque amó a Dios y porque además depositó toda su confianza en las manos del Creador y de su Señor, de aquel a quien lo tomó, ¿verdad?, para hacerlo el Padre de multitudes. Vete de tu tierra, le dijo el Señor, a una tierra que él no conocía, una tierra que sin duda había peligros. No era una tierra fácil donde se dirigía, era una tierra donde le esperaban muchos peligros. Y que se fuera también de su parentela, lejos de su familia. En realidad hablamos de una distancia aproximada de 1000 kilómetros. Para la época 1000 kilómetros era una distancia pero enorme, ¿verdad? Hoy día esa distancia no es mucho, pero en esa época 1000 kilómetros era una distancia enorme en realidad. Era partir a un lugar desconocido, sin saber, ¿verdad?, lo que le podía esperar en ese lugar. Pero Abraham confió en el Señor y salió con plena confianza de que Dios le guardaría en todo momento. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Todo esto es lo que prometió el Señor a Abraham. ¿Verdad que maravilloso? Salió entonces sin saber dónde iba, como dice la palabra del Señor en Hebreos 11:8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Pongámonos un momento en el lugar de Abraham, salir de nuestra comodidad, de nuestro hogar, de nuestra parentela, donde teníamos de todo, ¿verdad?, e ir a un lugar sin saber a dónde íbamos y qué nos esperaba en ese lugar. Bueno, todos esos embates Abraham pudo superarlos, seguramente con la fe que Dios depositó en su corazón para que él pudiera tener esta confianza en Dios y salir simplemente, ir donde Dios le dijo que fuera, dejando todo atrás. Nosotros tenemos mucho en común con Abraham, pues, ¿verdad? En algún momento en la vida Dios nos salió al encuentro. No fuimos nosotros quienes buscamos al Señor, fue Él quien salió a nuestro encuentro y fue Él quien nos llamó, ¿verdad?, para que caminásemos con rumbo a esta tierra prometida también. Nosotros vamos camino a esa tierra prometida como Abraham emprendió este camino también. Tenemos mucho en común con Abraham. Todos nosotros hemos dejado muchas cosas sin duda atrás. Hemos sido hechos nueva criatura, dijo nuestro Señor Jesucristo. El que está en Cristo nueva criatura es. Y eso somos nosotros. Hay un pasado que ha quedado para siempre enterrado. Hay un pasado que Dios nunca más se acordará de él. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados ya han sido perdonados.
¿verdad? Todos. No hay un solo pecado que Dios haya dejado sin perdonar. La sangre de Cristo es tan poderosa para perdonar no solo todos nuestros pecados, sino para perdonar los pecados de toda la humanidad. Es suficiente para rescatar a todos los hombres, ¿no es cierto?, que vengan y acudan a Él. Pero ¿qué ocurre una vez en la tierra prometida o en el camino a esta tierra prometida, mejor dicho? Los problemas no cesan. Los problemas, ¿verdad?, siguen, aparecen en el camino muchas dificultades, como cantábamos recién, el último himno, ¿cierto? Hay una estrofa hermosa que decía, en el trance, cerca siempre quiero estar, ¿no es cierto?, del Señor. Porque sí, es efectivo eso. Nosotros tendremos que enfrentar muchas dificultades en esta tierra. Aunque somos sus hijos, no debe extrañarnos que nos vengan dificultades y problemas. Dios no nos ha hecho promesas de que no vamos a tener dificultades y problemas en esta tierra. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, pero no ha prometido quitarnos los problemas, ¿verdad? Pero sí ha prometido que va a estar con nosotros en todas las dificultades, sin duda. No debe haber la menor duda de esto, de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Porque los problemas aparecerán incluso cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Aun cuando estemos haciendo la voluntad del Señor, cuando estemos obedeciendo al Señor, aparecerán aún ahí dificultades y problemas grandes tal vez. Como dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es el versículo que debemos tener siempre en mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Porque cuando vengan estas dificultades, como le vinieron sin duda a Abraham, entonces sabremos que no hay nada que escape, ¿verdad?, de la voluntad del Señor. Y si ocurre lo que ocurre en nuestras vidas, es porque Dios, por algún motivo, lo permite. Dios no es autor del mal, pero sin duda Dios permite que ocurran muchas cosas, ¿verdad? Pero debemos estar plenamente seguros, como lo estuvo Abraham, de que el Señor va a estar con nosotros en todo momento y no nos abandonará en ninguna instancia. También debemos aclarar, ¿verdad?, que no todo lo malo que nos ocurre en nuestra vida es por un castigo del Señor, ¿verdad? Es verdad que el Señor castiga a veces y corrige nuestros malos pasos, pero no todo lo malo que venga sobre nuestras vidas va a ser un castigo divino, ¿no es cierto? Porque, insisto en esto, muchas veces Dios permite que el mal, ¿verdad?, amenace nuestras vidas también. Hay muchos ejemplos de esto en la palabra del Señor. El ejemplo máximo que tenemos, ¿verdad?, es la vida de Job mismo. Todos los problemas que tuvo que enfrentar. Abraham también en este camino, ¿verdad?, a la tierra prometida, también debió enfrentar problemas mayores. Debió enfrentar batallas también, no olvidemos eso. Muchos problemas también vendrán a nuestra vida. Bueno, vemos un Abraham, ¿no es cierto?, que está dentro de la voluntad del Señor, haciendo la voluntad de Dios, partiendo de su tierra, dejando su parentela y emprendiendo el camino a un lugar desconocido para él. Y en este camino es cuando ya comienzan las dificultades y los problemas. Como leímos en la palabra del Señor, en el versículo 10, dice que hubo hambre en la tierra. Hubo mucha hambre en la tierra en ese instante. Y Abraham, dice, descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá porque era grande el hambre en la tierra. Los problemas, ¿no es cierto?, que le llegan a Abraham, seguramente le indujeron a Abraham a buscar refugio. Y vemos entonces un Abraham buscando ayuda en Egipto. Sabemos nosotros, ¿verdad?, lo que nos ilustra Egipto en nuestra vida cristiana. Egipto nos tipifica a nosotros como esa vida del mundo, esa vida sin fe, ¿no es cierto?, esa vida que a Dios no le agrada, la vida pasada, todo eso. Pues bien, Abraham busca ayuda en Egipto. Y esa, lamentablemente, mis hermanos, es una práctica muy común en muchos cristianos. Buscar ayuda, ¿no es cierto? No donde deben, en primer lugar, buscar la ayuda divina de nuestro Señor y de nuestro Dios para que pueda socorrernos, sino buscar ayuda en otro lugar.
Moisés, cuando Israel enfrentó problemas también, dijo las siguientes palabras: no temáis, estaos quietos y ved la salvación de Jehová. Qué difícil es quedarse quieto cuando tenemos grandes problemas, es verdad, pero es allí cuando se manifiesta esta fe eficaz y verdadera que Dios pone en el corazón de sus hijos, cuando podemos enfrentar todos estos problemas sabiendo que la mano de Dios poderosa no nos abandonará y que en ningún momento nos amedrantará, ¿verdad?, lo que podamos enfrentar. Esa es la respuesta por la cual, ¿cierto?, podemos deducir cómo los cristianos y los creyentes de distintas épocas de la historia han enfrentado aún la muerte por causa de la fe cristiana, por causa del Señor Jesucristo. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Verdad? ¿Cómo puede retener su fe siendo amenazado de muerte? Pues bien, esta fe, ¿verdad?, es una fe indestructible, porque es la fe verdadera, la fe, el don preciado que Dios ha puesto en el corazón de sus hijos. No es una fe que está fundada sobre el razonamiento humano o sobre nuestras fortalezas. Es una fe que está fundada, ¿verdad?, sobre nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Él, estado quietos, dijo Moisés, ¿verdad?, dijo, y ved la salvación de Jehová que Él hará hoy con vosotros. Bueno, es un llamado, ¿cierto?, tal vez a poner toda nuestra confianza en el Señor cuando enfrentamos dificultades, depositar todo en Él, ¿verdad? Cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en el Señor, hermanos, créanme que hay un descanso tremendo en nuestro corazón. No hay tribulación, no hay dolor, no hay sufrimiento, porque sabemos con absoluta certeza en lo más profundo de nuestro ser que Dios nunca nos desamparará, jamás, ¿verdad? Eso es lo que produce la verdadera fe. Eso es lo que produce ese don precioso, ¿verdad?, que Dios nos ha otorgado. No es nuestro. No es que uno tenga más fe porque tiene esa facultad natural, ¿verdad?, sino que es un don que Dios ha dado a cada uno de nosotros, a ustedes y también a mí, ¿verdad? Como dice ese hermoso himno 129 del apéndice, Jehová cumplirá por mí, ¿verdad? Así es lo que ocurre en la vida de los hijos de Dios. En tus manos estoy porque yo nada soy. Jehová cumplirá por mí. Es el sentir que debe haber en el corazón de cada creyente, de cada hijo y de cada hija del Señor. Y sin duda también era el sentir que había en el corazón de Abraham. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, aún a Abraham también en determinadas circunstancias, al padre de la fe, también podríamos decir, le falló la fe también. Porque Abraham era un hombre común y corriente, ¿cierto?, como ustedes, como yo, pero sin duda era un hombre que Dios lo utilizó de una manera maravillosa para forjar, ¿verdad?, un pueblo que sería su pueblo, un pueblo que sería el custodio de su palabra hasta nuestros tiempos. Esa labor maravillosa Dios había otorgado a este hombre. Pero vemos a un Abraham estimulando la mentira en el versículo 13, cuando dice, ahora pues, le dice a su esposa, ahora pues di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya y viva mi alma por ti. Vemos a un Abraham entonces poniendo en peligro a su propia esposa, a Sara, ¿verdad?, y poniéndola en peligro de perder su honor en beneficio de sí mismo. Vemos a un Abraham actuando de manera egoísta también, o podríamos decir de manera cobarde. Sintió temor seguramente por su vida y mintió e hizo mentir también a Sara y la puso en peligro, ¿verdad?, de perder toda su honra. A veces, hermanos, nuestros pecados también perjudican a quienes más queremos por causa del egoísmo que puede haber en nuestros corazones. El pecado siempre trae consecuencias. Eso no debemos dudarlo. Abraham no confió en Dios para que le protegiera. Seguramente tuvo dudas y por eso, ¿cierto?, confió en una mentira. A este padre de la fe, en este momento, vemos cómo seguramente su fe fue una flaqueza. A pesar de lo malo que hizo Abraham, ¿cierto?, hemos leído en el devocional esta lectura y lo que aconteció allí con Faraón, cómo Dios puso su mano contra Faraón por causa de Sara.
Y uno puede decir a alguien, pero ¿qué culpa tenía Faraón? ¿No es cierto? Bueno, Faraón no tuvo ninguna culpa, pero vemos cómo el pecado, ¿no es cierto?, de Abraham perjudica a terceros, porque es el pecado justamente el que trae consecuencias no solamente sobre la vida del que lo practica, sino que trae consecuencias sobre todos a quienes le rodean, a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean. Y por eso que el mundo entero, ¿verdad?, que está tan lleno de pecado, trae consecuencias tan horribles, ¿verdad?, a todos los seres humanos. El pecado trae tremendas consecuencias entonces, no solo en la vida personal, sino a todos aquellos quienes nos rodean. Y eso ocurrió con Abraham. Vemos cómo Dios castiga entonces a Faraón por causa de esta mentira, ¿no es cierto?, en la cual había incurrido Abraham para corregir, porque Dios siempre va a corregir el pecado y la maldad. Y como consecuencia, ¿verdad?, el pecado, la consecuencia mayor que trae primera es que el pecado ofende y entristece a Dios, sobre todo cuando el pecado, ¿verdad?, es de parte de un hijo o una hija suya. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Cómo podemos contristar nosotros, entristecer al Espíritu Santo, incurriendo, ¿verdad?, en pecados, como lo hizo Abraham? Otra cosa importante que ocurre aquí con Abraham es que le costó su testimonio. El pecado siempre va a afectar el testimonio, ¿verdad?, de un hijo o de una hija del Señor. Vemos a un faraón reprendiendo a un hijo de Dios, al patriarca Abraham, reprendiéndolo por causa de lo que había hecho. Otra cosa importante también es que el pecado de Abraham debilitó la fe de su mujer, de Sara. Podemos ver un poco más adelante cuando Sara se ríe de la promesa que Dios le hizo, que iba a tener un hijo en su vejez. Sara se rió, ¿verdad? Y dijo, yo soy una mujer vieja, ¿cómo voy a tener un hijo? Y se rió, no creyó, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el pecado de Abraham debilita también la fe de su mujer. Y debilitó su propia fe también, Abraham. Falló a Dios haciendo nuevamente lo mismo más tarde. Volvió a repetir lo mismo. Fíjense ustedes. Causando nuevamente, ¿no es cierto?, los efectos que había causado en la primera vez. Fue trágico entonces que Abraham fuera amonestado por un pagano. Eso fue algo trágico. El versículo 18 y 19 dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Verdad? Aquí Abraham recibe esta reprensión de parte de Faraón y Dios le conservó la vida, porque perfectamente podría haber perdido la vida por lo que hizo Abraham, pero Dios, ¿no es cierto?, tenía un plan con Abraham. Ya había hecho la promesa, ¿no es cierto?, a Abraham. Entonces, posteriormente, en el capítulo 26, ¿no es cierto?, también podemos leer que Isaac hizo exactamente lo mismo que hizo su padre. Lo hizo con Rebeca ante Abimelech, el rey de los filisteos. También lo hizo, ¿verdad? Vemos cómo entonces el pecado, mis hermanos, afecta, ¿verdad?, a quienes más queremos a veces. Los hijos a veces siguen los pasos de los padres. Debemos tener sumo cuidado nosotros, nuestro testimonio. Qué importante es, ¿no es cierto?, para todos quienes nos rodean, para que otros puedan ver a Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Sin duda, todos nosotros tenemos defectos, porque todos somos pecadores, pero debemos encomendarnos en las manos del Señor para que Dios sea quien guíe nuestros pasos siempre, mis hermanos. Y como conclusión, podemos deducir, ¿no es cierto?, que este pasaje nos recuerda varios principios importantes que deben acompañar nuestra vida. En primer lugar, el pecado tiene su precio, ¿verdad? Abraham pagó el precio por los pecados que hizo también. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Debilita la fe de su esposa.
Otros problemas también, ¿no es cierto?, que no han sido mencionados aquí, pero Abraham enfrenta muchos problemas por causa de los pecados. Y también perjudica, ¿no es cierto?, a su hijo. En segundo lugar, el pecado siempre resultará en pérdida de testimonio. Siempre el pecado manchará la vida y el testimonio, ¿verdad?, de cada hijo y de cada hija del Señor. Y eso es lo que Satanás busca, ¿verdad? Enturbiar siempre nuestro testimonio, enturbiar la vida del creyente, que el creyente ensucie, ¿verdad?, sus vestiduras blancas, y que incurramos siempre en pecados para ofender a nuestro Dios. En tercer lugar, el pecado siempre hace que sea más fácil seguir pecando. Eso es una realidad. Siempre, cada vez que pasamos, ¿no es cierto?, nosotros o cruzamos la línea, ¿verdad?, siempre va a ser más fácil seguir practicando lo mismo después. Y otra cosa, que el pecado siempre afecta a otros. Y por último, el pecado entristece y el pecado ofende a Dios, a nuestro Salvador. Esas son las consecuencias, ¿verdad?, del pecado, y esas son las consecuencias que Abraham tuvo que enfrentar también por causa, ¿no es cierto?, de lo que hizo. Vemos que Dios llamó a Abraham y le hizo hermosas promesas a Abraham, que iba a ser padre de multitudes. Imagínense ustedes, cuando Abraham, ¿no es cierto?, iba en este camino y Dios le enseña, ¿no es cierto?, y le dice, mira las estrellas. Qué hermoso mirar las estrellas, ¿verdad?, cuando está despejado. ¿Cuántas estrellas hay allí? Millones de estrellas que brillan en el cielo. Y bueno, el Señor le dijo, así será tu descendencia, como esas estrellas, ¿verdad? No habrá número. Esa fue la promesa que Dios hizo a este hombre, a un simple hombre venido, ¿no es cierto?, de una ciudad muy pagana, de una cultura, ¿verdad?, idólatra, y que una cultura, ¿verdad?, que no tenía nada que ver con el Señor. Pero de ahí fue que el Señor saca a Abraham para guiarlo y para llevarlo, ¿no es cierto?, a la tierra prometida, para hacer de él una nación grande, una nación, ¿no es cierto?, que iba a ser custodia de su palabra, como dijo en un principio, pero no solo esa nación, sino que también seguramente Dios pensando, ¿no es cierto?, en cada uno de nosotros. Para Dios no es nada, 3.000, 4.000 años, pero ya nosotros estábamos en el corazón y en la mente del Señor cuando Dios hacía esta promesa, y desde mucho antes, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios hace promesas a un hombre lleno de defectos, a un hombre débil también, ¿verdad? Bueno, esos somos nosotros, así somos nosotros. Somos fuertes gracias a que el Señor nos fortalece, pero nuestras fuerzas, ¿verdad?, muchas veces se debilitan y flaquean, pero debemos confiar siempre en la promesa del Señor, ¿verdad? Y que Dios en algún momento también pueda llamarnos amigos de Él. ¿Y cómo podemos ser amigos de Dios? Amando al Señor y confiando, depositando toda nuestra confianza en el Señor. Así se fortalece la amistad y así podemos hacer crecer, ¿no es cierto?, nuestra relación con el Señor, amando cada día más al Señor y teniendo toda nuestra confianza en Él, toda nuestra esperanza en el Señor, que Dios no nos fallará y que Dios finalmente nos conducirá a esa tierra que Él tiene destinada para nosotros. No importa lo que venga, no importa los obstáculos que puedan haber en el camino, ¿verdad? Dios siempre permitirá que lleguemos ahí, a la meta que Él tiene establecida para ustedes y para mí. Y no solo lo más grande, ¿no es cierto?, lo más hermoso, que es la vida eterna, porque allí el Señor nos conduce. Esta tierra es un caminar a esa tierra prometida que está en los cielos. Un día estaremos en la presencia del Señor, un día estaremos para siempre con Él, ¿verdad? Pero también Dios nos promete guiar nuestra vida en esta tierra por medio de su palabra. No olvidemos lo que dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es la palabra del Señor para nosotros. Pero detrás de todo esto está nuestro amoroso Salvador, quien nos guía, ¿verdad?, quien guía nuestros pasos día tras día y noche tras noche, y que nos conducirá, ¿verdad?, hasta donde Dios tiene estipulado que lleguemos. Ninguna cosa que ocurra en nuestra vida, ¿verdad?, será o escapará de la voluntad del Señor.
Dios no necesita, mis hermanos, un plan B. El Señor no tiene plan B, nunca ha tenido plan B. Nosotros necesitamos plan B y C y todo eso, pero el Señor no, porque todas las cosas que ocurren, ¿verdad?, están establecidas por Dios en primer lugar, y todo eso, tarde o temprano, se cumplirá. Como dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, quiero que nos quedemos con este ejemplo de Abraham, del padre de la fe, y que incurre en esta debilidad también en algún momento de su vida. El hambre toca a la puerta, ¿no es cierto?, a su familia, y él acude a Egipto e incurre en una mentira, poniendo en peligro a su esposa, poniendo en peligro su testimonio. Pero aún allí, ¿verdad?, y vemos el gran amor del Señor, aún allí vemos cómo Dios protegió a Abraham, corregido por Faraón y luego, ¿no es cierto?, expulsado por Faraón, ¿no es cierto?, con su esposa. Vemos la mano del Señor sobre Abraham, aún cuando en ese momento Abraham tuvo una debilidad. Así también será, ¿verdad?, en la vida de nosotros. Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, porque cada vez que leemos, Señor, en tu palabra, esta y muchas otras historias de tus hijos que vivieron hace tantos años atrás, nos damos cuenta, Señor, cuán parecidos somos nosotros también, aún en estos siglos, Señor. Pero tu gracia, tu bondad y tu poder, Señor, no ha variado en lo más mínimo con tus hijos. Vemos, Señor, que tu gracia sigue manifestándose de una manera maravillosa en nuestros tiempos, con cada uno de nosotros. Cuántas gracias tenemos que darte, Señor. Ayúdanos a que cada día, ¿no es cierto?, nosotros podamos depositar cada día más nuestra confianza en ti, Señor. Y que cada día podamos amarte más, Señor, porque eres digno, Señor, tú, de toda honra y de toda gloria. Padre Celestial, te rogamos y te pedimos todo esto en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.